James Bond, Dominika Egagrova, Jason Bourne, Kingsman. Todos conocemos a los espías y agencias de inteligencia del cine, pero ¿en qué se basa todo esto? Mensajes cifrados, personas infiltradas, vidas paralelas, agentes dobles. Hoy, Ale Guerrero y Ale Sánchez, tus espías favoritos, te van a hablar del espionaje más clásico y del espionaje más moderno. Bienvenidos a Cereales, tu podcast de entretenimiento. If you talk all the time, you'll never hear what anybody else has to say. And therefore all you'll have to talk about is your own conversation. The same is true for people who think all the time. That means, when I use the word think, talking to yourself, subvocal conversation, the constant... Dios, espérate, ¿que vamos a hablar de espionaje? Sí, tío, vamos a hablar de las cosas escondidas de la gente que se esconden en escondite. Bueno, pero ¿has comprobado que los micrófonos no estén pinchados? Pues la verdad es que no, pero vamos, tampoco creo que nos lo hayan pinchado a nosotros. ¿Para qué? Además, si tenemos el móvil al lado que nos está escuchando todo el tiempo. A ver, no creas eso tan rápido, ¿eh? Que el micrófono seguramente venga de China y no sería la primera vez que un hardware chino trae software de espionaje, ¿eh? Pero, ya, sí, pero te digo una cosa, ni lo he comprobado, ni lo voy a comprobar. Ni tampoco vamos a hablar de ese tipo de espionaje, sino que vamos a hablar de espionaje clásico, el vintage. Perfecto, me encanta. Pero bueno, espérate, antes de empezar, ¿qué tal la semana, Ale? No me esperaba esa pregunta, ¿eh? Pues que tú sepas que ha sido una semana muy intensa. O sea, una semana muy intensa y muy de drenaje de energía. Pero bueno, ya estoy aquí en mi momento favorito de la semana para recuperarme de todo, que es grabando contigo. ¿Y tu semana qué? Pues mira, mi semana ha sido perfecta para cansarme, perfecta para agotar mi mente y perfecta para grabar un podcast. Eso lo sabía yo. Pero bueno, como yo sé que estás deseando que empiece a contarte, voy a contarte ya la primera de las historias buenas. ¿Sabrosura de la buena? Sabrosura de la más absoluta. Vamos a ver. Voy a Venga, empezar a ver. contándote la historia de nuestro primer espía de hoy, que fue nada más ni nada menos que el mismísimo Kim Philby. ¿Vale? Kim Philby nació en 1912 en una colonia británica en la India, ¿vale? Y se convirtió en un miembro de alto rango de la inteligencia británica. Pero lo divertido de todas estas historias es que además de esto era un agente doble. Era un marxista convencido que estaba al servicio del NVKD soviético, que fue el predecesor del KGB, ¿vale? Y después él también fue parte del KGB. También fue miembro de los 5 de Cambridge y se dice que él fue el más exitoso de todos los espías que formaron parte de este cuerpo por la calidad de la información que él le brindó a la Unión Soviética. Bueno, pues en 1936, recibiendo órdenes de Moscú, empieza a cultivar una personalidad falsa. Tenía que ser fascista y para eso se une a grupos fascistas alemanes e incluso se une a la edición de una revista pro-Hitler. Y en medio de toda esta maraña y de toda esta segunda vida, acaba en España y concretamente se va a Sevilla. En Sevilla empieza a trabajar como un periodista freelance y su cometido y sus tareas son aportar información a la Unión Soviética de las disposiciones del cuartel general del futuro dictador, nada más y nada menos que Franco. Incluso se le llegó a ordenar y a encargar la misión de que asesinase a Franco. Eso no consiguió hacerlo, ¿verdad? Evidentemente eso no consiguió hacerlo, pero tampoco lo llegó a intentar, porque aunque él era leal y no era... O sea, no es que dudasen de él como agente, pero se retractaron porque no veían a Philby con el aplomo necesario para llevar una empresa tan complicada y de tan alto nivel, que, a ver, que no es poco, ¿eh? Entonces, sabiendo todo esto, sabiendo todo esto, nosotros, porque evidentemente Franco no tiene ni idea de esto. De hecho, le llegaron a Franco unos informes tan favorables de Philby, de su labor para con la causa, porque claro, todo esto, recordad que él estaba
cultivando una personalidad fascista y totalmente a favor del régimen, del futuro régimen franquista y tal. Entonces le llegaron unos informes tan favorables que fue Franco personalmente el que le dio la Cruz Roja al mérito militar. ¿Y por qué Vamos. es importante todo esto? Todo esto es importante porque, claro, él era un agente doble que trabajaba para la Unión Soviética. Entonces, toda esta historia culmina con la maravillosa historia de que a él, toda su labor a la URSS, le otorgaron la Orden de la Bandera Roja, que es uno de los más altos reconocimientos de la URSS. Seguramente Franco no se vio esto venir, ¿eh? Que he engañado al enemigo, tío. Efectivamente, efectivamente. Pues me gusta mucho la historia, ¿eh? Aunque es un poco vintage en comparación con la que voy a contar yo ahora. Yo voy a hablar un poco de cómo es el espionaje en la actualidad. La cosa es que leí un artículo de una entrevista que le hicieron a un espía del MI5. No del MI6, el MI5. El MI5 es como la versión más interna, ¿no? Exacto, el MI5 se encarga de la seguridad del interior y el MI6 se encarga de seguridad en el exterior. Vale, vale. Pues la cosa es que en realidad no es muy distinta de cómo se pintan en las películas. Pero sí es cierto que los protagonistas son bastante diferentes en el panorama del espionaje. Pues como estaba diciendo, hace poco pude leer una entrevista realizada a un espía británico y este comentaba que se pensaba que el perfil de un espía debía ser una persona refinada, académicamente completa, vamos, un James Bond. Sin embargo, no sabía que daba el perfil perfecto para ser un espía. Aplicó por internet y después de un exhaustivo examen que se componía de muchas partes, lo eligieron porque era listo, inteligente y que carecía de rasgos sobresalientes que lo hicieran destacar en la multitud. En resumen, un tipo que pasa desapercibido, muy del montón físicamente, pero listo e inteligente. En el artículo puedes leer unas palabras suyas que dicen así: estás constantemente analizando tu comportamiento así como el de los demás. La ropa que usas, cómo hablas, estás pensando todo el tiempo en ese tipo de factores. Tienes que pasar desapercibido en medio de la gente, tienes que ser gris, un don nadie que cuando la gente te ve se olvida de ti al minuto de haberte visto. Pero resulta que una vez que lo reclutaron, ahí empezó el trabajo de verdad, empezó a infiltrarse en grupos de terroristas o grupos de delincuentes que se sospechan que pueden ser relacionados que pueden estar relacionados con consecuencias negativas para los intereses del gobierno, etc. Y lo curioso, hace alusión a James Bond y dice lo siguiente: si James Bond trabajase hoy día para el MI6, pasaría gran parte de su tiempo ordenando papeles en su escritorio, asegurándose de que cada documento esté firmado y autorizado como corresponde. Es que para nada es el perfil que nos muestran en las películas, por lo menos hoy en día. Yo no sé si los espías de antes tienen que ser muy guapos o no, pero hoy en día pasan desapercibidos totalmente. Y es que esta versión se ajusta a la de otro espía del CNI, Centro Nacional de Inteligencia Español. También fue entrevistado y también pude leer un artículo de esta persona. Decía lo mismo sobre pasar desapercibido, de ser gris, del montón, pero con mucho coco. En este artículo el candidato al espía español comentaba las fases de reclutamiento y el perfil de ellos y ellas. Ellos muy del montón y ellas muy top models. Lo que más me llamó la atención era que una de las pruebas que era sentarse en un bar cuyos clientes eran todos del CNI, sus profesores por así decirlo, los que le estaban examinando, y lo que tenía que hacer era desenvolverse de tal forma que tenía que conseguir una serie de datos de los dueños del bar, como el DNI, el número de la seguridad social, sin llegar a robarlo ni utilizar la fuerza física, simplemente con el palique. Ingeniería social al más puro estilo espía. Madre mía. Así podemos ver que los espías modernos siguen al pie del cañón, ¿eh? La verdad es que sí, pero es que me has desilusionado un montón, ¿eh? Porque con eso de que los espías modernos tienen que ser muy del montón, grises, no pueden destacar, es que nosotros ya no podríamos serlo, tío, porque somos tan guapos que es que no podríamos ser espías. Yo no sé si seré guapo, pero agraciado... Pues sí, por lo menos yo no sé si guapos seremos, pero destacar, destacamos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y más si nos ponemos uno al lado del otro, ¿eh? Exacto. Pero yo creo que tú vas a seguir un poco más en la línea vintage, ¿no? Como a ti te mola. La verdad es que sí. O sea, eso de cómo son los espías ahora y los espías en la vida real, la verdad es que mola un montón. Y sobre todo los modernos, pero yo voy a contarte otra historia de espionaje, pero este sí que es vintage de verdad. De hecho, es tan vintage que nos vamos a ir a tiempos de Felipe II, ¿vale? ¿El Felipe II de hace muchos años? Sí, el Felipe II de hace muchos años, no el Felipe II de hace 2 semanas. Vale.
Vale. Vale, es un hecho que Felipe II fue muy poderoso, ¿vale? Pero no solo por su ejército o por su riqueza como se creía al principio, sino que después pues se fijaron que todo esto tuvo que ver con su cuerpo de espías. Se ha descubierto que fue crucial este cuerpo de espías en sucesos clave de la historia. De hecho, en muchos sucesos claves de la historia. Lo interesante es que su red de espionaje le permitía obtener información privilegiada para adelantarse a sus rivales, que evidentemente es el propósito final que puede tener un cuerpo de espionaje. Tampoco, o sea, no creo que un monarca vaya a montar un cuerpo de espionaje para saber si otros monarcas tienen la casa más bonita que él. Evidentemente es simplemente para tener información y adelantarse a los rivales. Entonces, hizo de la información una de sus principales armas en el reinado. ¿Vale? Entonces, esto es una forma más de saber que la información es poder y en este caso la información era puro poder. Y se dice que Felipe II, en términos de recursos, destinaba a su cuerpo de espía en 6 meses lo que Inglaterra dedicaba en 6 años. O sea, imagínate, tenía una red de correos de una eficacia que no se había visto nunca antes. Y de hecho no sé si después se ha vuelto a ver, pero pinta que era muy, muy eficiente. Y centraba sus decisiones en toda la información que conseguían. ¿Cuál es el problema de esto? Que había tanta información que a veces no podían analizarla toda y daba lugar a decisiones que no eran ni las mejores ni eran del todo acertadas. Pero había otras veces en que esta información era muy buena y la sabían aprovechar muy bien. De hecho, se dice que algunos embajadores incluso se enteraban de los asuntos de su propio país después de que Felipe II se enterase. O sea, primero lo sabía Felipe II y después tú como embajador de tu país te enterabas. O sea, poca broma con eso. Y de hecho también, o sea, él no solo dedicaba recursos a su cuerpo de espías porque le gustase tener un cuerpo de espías, sino que parecía que él también era muy aficionado a ese tema y de hecho él se encargaba incluso de corregir los descifrados de documentos que se interceptaban, documentos que ya había descifrado otra persona antes, pero él decía, no, yo te lo voy a corregir. Evidentemente esto ocasionaba bastantes retrasos a veces en todos los procesos, pero bueno. Vamos, pero me estás diciendo que Felipe II era un espía. Básicamente. Madre mía. A pesar de ser vintage, yo creo que te ha gustado, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Es que de hecho nos hemos coordinado tan bien que tú te has centrado en la parte vintage y yo en la parte moderna, porque es que en la historia que traigo yo ahora también va sobre los espías modernos. Es que parece mentira, te parece como si nos organizásemos de alguna forma, ¿eh? Como si tuviéramos un Excel con todas las cosas que tenemos que decir. ¿Verdad? Increíble, vamos. Fua. Es cosa del destino. Sí. Pero bueno, realmente no se puede catalogar tan a la ligera a los espías del presente, ya que ahora hay muchas ramas más que el pasado, ¿no? Como la cibernética, como X. No sé qué ramas habrá porque no soy espía. Claro que no. Claro que no. Entonces, cuando en el pasado, por ejemplo, se preparaba un espía para que fuera tu nuevo vecino, el que te pone micros a escondidas cuando tú estás fuera de casa, cuando tú te vas a hacer yoga, bueno, yoga no, porque en el pasado pues hacías footing, te robaba el correo y ese espía que se hacía pasar por tu amigo para invitarte a cenar a tu casa, para distraerte mientras otro dispositivo se te ponía más micros y te buscaban en los cajones, pues hoy en día tan solo tienen que preparar a gente para vulnerar telemáticamente tu móvil, tu cuenta de correo, vamos, lo que suele ser la piratería informática. Aunque ahora sí que es cierto que los espías clásicos sí que tienen su trabajo todavía, como hemos visto en la anterior historia del espía del MI5. Infiltrarse en comandos terroristas, en células que preparan atentados, operativas de contraespionaje, acciones similares. Un ejemplo de ello fue una noticia que salió hace poco sobre el CNI, salió en este 2020. Su equipo de contraespionaje desarticuló una red de espionaje cubano en España. ¡Cubano! Madre mía. O sea, espionaje contra espionaje. Me gusta, me gusta. La cosa es que iban a nacionalizar a 2 espías cubanos y fueron a la Audiencia Nacional Española y se les dijo que sí, pero ahí tuvo que tomar cartas en el asunto el CNI, tuvo que destaparse, descubrir que estaban investigándolo y denegarles el acceso a la nacionalidad española. Cuando la Audiencia Nacional les preguntó por qué, estos les dijeron que es que ellos estaban implicados en espionaje con oficiales de inteligencia cubano. La cosa es que por lo visto la mujer era mucho más activa que él, pero ambos estaban relacionados con este tipo de operativas, que un día decía que iba a hacer la compra y sin embargo estaba quedando con los oficiales de inteligencia cubanos para pasarle información. Entonces el artículo continúa diciendo, estas son palabras textuales del CNI.
En este sentido, hay constancia de su asistencia a reuniones de diferente índole del interés de la inteligencia cubana, sobre las que mantiene posteriores reuniones con los oficiales de inteligencia. Posteriormente, niega en círculos próximos el haber mantenido estos contactos y actividades. Estas actuaciones en favor de los servicios cubanos cabe situarlas en Madrid desde 2010 hasta la actualidad. Es que por lo visto el tema cubano trae un montón de historia porque es que hace ya años, a principios de 2000, ya había un empresario cubano que con ayuda de un periodista español estaba espiando a políticos de la Generalitat. Así que parece ser que los espías clásicos de toda vida siguen teniendo cabida en el panorama actual, ¿eh? Desde luego, ahora voy a ir mirando siempre con sospecha a todo el mundo que está a mi alrededor y a ti el primero, ¿eh? Yo ya te he dicho que de mí no te fías ni un pelo. Eso lo sabes, pero vamos. Pero claro, entonces es como que es lo que dices, ¿no? Ha cambiado un poco también la forma de trabajar, la forma de hacer, y ya no es tanto esa ingeniería social, no es tanto esa infiltración, que también, sino que también hay una componente, eso es lo que tú dices, cibernética, tecnológica muy fuerte ahora, ¿no? Sí, sobre todo en ámbitos de espionaje industrial, pero a nivel de usuario hay muchas conspiraciones acerca de estos dispositivos de inteligencia artificial comerciales, como pueden ser Alexa o el OK Google y estas cosas, ¿vale? Que se dice que nos están espiando, pero que nos están espiando ya no por saber si fulanito se está acostando con la vecina, si fulanita se está acostando con el vecino. No, simplemente es para hacer, bueno, simplemente no estoy a favor de esto, pero se supone que es para coger una gran información, una big data que se suele llamar ahora, de información para hacer estadísticas de nosotros. Sí, y también te digo, yo no creo que sea tanta componente conspiranoica cuando se le está dando mucha importancia, cada vez que presentan uno de estos dispositivos se está haciendo muchísimo hincapié en las formas que tienen de no escucharte y en demostrarte por activa y por pasiva que cuando tú desactivas el micrófono de esos dispositivos, ese micrófono está realmente desactivado. O sea que cierta preocupación parece que hay, ¿no? Hombre, a ver, hay tal preocupación que es que ya llega hasta la paranoia, porque recientemente con esto del coronavirus y de la aplicación de Google que están utilizando para monitorizar la red de propagación del virus entre las personas, han instalado un software para que vean por dónde vamos y si no hemos cruzado con una persona que ha estado infectada. Y la gente está llevándose las manos a la cabeza cuando realmente tú llevas todo el día el GPS encendido para que te diga si hay tráfico o no, y ahí sí que te están monitorizando todos los movimientos, hasta tal punto que es que no lo hacen escondidas, si es que hay un apartado para que tú veas el histórico de por dónde has ido. Y Google te dice, has estado cerca de este restaurante, ¿quieres ponerle una nota? Por si es que has estado ahí para que participes en los sistemas de puntuación de comidas y tal. O sea, que es que no se están escondiendo, que es que no es espionaje. Sí que nos escuchan para temas comerciales y sí que nos están siguiendo por GPS, pero no para ver si estamos en casa del vecino acostándonos con nadie. Ofu. Porque es que ahora resulta que yo tengo un OK Google de estos en casa y yo no sé si desenchufarlo. Anda ya, no me seas alarmista, ¿eh? Sí, total, ¿qué datos va a sacar? ¿Nuestras conversaciones preparando los podcasts? Te digo una cosa, esas conversaciones son un tesoro. ¿Cómo lo sabes? Pero para tesoros los de la semana que viene. Y yo, es verdad, tío, si es que ni me acordaba de eso. Venga, dale una pistita, un adelanto a nuestros oyentes del próximo programa. Pues mira, en el próximo programa vamos a hablar de los verdaderos tesoros que puedes encontrarte en los lugares menos esperados. Y hasta aquí voy a leer. Tío, estoy deseando grabarlo y de prepararlo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir ya cerrando hasta la semana que viene. Cambio. Pues nada, hasta la semana que viene. Cambio corto y cierro.